Mientras voy a hacer una pequeña encuesta que va a ser fácil de responder. Simplemente necesitan hacer clic en la opción y donde dice Submit Vote. Es para tener una idea general de cuánto saben ustedes sobre él y qué tanto tengo que hablar. Muy bien, la mayor parte de la gente dice que sí sabe lo que es y un tercio aproximadamente dice que tiene un aproximado conocimiento, por lo cual vamos a comentar un poquito para dejarlo en claro y luego sí vamos a comentar un poco más en profundidad lo que son las técnicas de combinación que se están utilizando hoy en día entre SEO y social media. Voy a compartirles mi monitor y les voy a empezar a mostrar un PowerPoint. Bien, acá todos pueden ver lo que estamos pasando, todos ven la presentación. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces. Lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca del SEO y técnicas que nosotros utilizamos para posicionar o tratar de mejorar el posicionamiento de un sitio web ante los buscadores, determinados términos de búsqueda. Podría ser, ejemplo, que es un ejemplo que vamos a trabajar ahora después, la palabra juegos podría ser una búsqueda en Google, por ejemplo. Esa búsqueda va a arrojar un montón de resultados y la optimización de los sitios web y de la reputación de esos sitios web externamente es lo que se compone, de lo que se componen las técnicas de SEO. Social media creo que es un poquito más obvio, o por lo menos más conocido para la mayoría, que es básicamente las redes sociales y la popularidad online trabajada desde esos puntos. Vamos a conversar un poquito de los conceptos básicos de SEO. ¿Qué es SEO? La optimización de un sitio, por ejemplo. ¿A qué nos referimos con la optimización de un sitio? A mejorar la calidad con la que está hecho, la estética, la semántica del código, el contenido y demás. La optimización de la popularidad online del sitio. La popularidad online nosotros le llamamos a lo que Google en ese momento tome como popularidad. Hasta hace un tiempito lo que era popularidad online era tener links, o sea, enlaces que apuntaran hacia tu sitio con determinadas características. O sea, si por ejemplo un diario de acá de nuestro país nos pone un enlace hacia nuestra página, va a ser aumentar la popularidad de nuestro sitio. Esto ha cambiado un poco y, bueno, eso es lo que vamos a trabajar más bien hoy. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. Buen día, Guillermo, ¿cómo te va? Estábamos ya empezando con qué es SEO. Vamos a comentarle un poquito al compañero. Estamos hablando cuáles son los conceptos básicos del SEO, qué es SEO, qué no es SEO, y cómo combinarlo con las técnicas de social media que utilizamos. Habíamos comentado que la optimización del sitio es lo principal y primordial a la hora del SEO. Nos referimos con esto a tener un código bien escrito, un sitio bien utilizado, bien optimizado para los usuarios, tanto como para los buscadores, ya que no podemos optimizar un sitio web completamente para los usuarios o para los buscadores, sino encontrar siempre un equilibrio en eso. Les repito que si tienen preguntas, vayan haciéndolas y vamos a estar respondiéndolas a medida que vayamos avanzando. Lo siguiente que habíamos comentado es la optimización de la popularidad online, que es lo más importante o lo que en más nos enfocamos, lo que nos lleva más tiempo, que normalmente se compone de la construcción de enlaces apuntando hacia un sitio en particular con determinadas características. Lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Luego, la otra parte de lo que es SEO es la constante revisión de cómo los buscadores ven a nuestro sitio. O sea, por ejemplo, mediante la herramienta Webmasters que nos ofrece Google o algunas otras de Bing y Yahoo. Con eso lo que logramos es saber cómo ve, qué ve y qué no ve de nuestro sitio, qué queremos que vea y tratar de optimizarlo en base a lo que realmente está viendo el buscador. Luego, todo se basa en analizar. Hoy son populares los backlinks. Nos pregunta José. Son populares, pero no tienen la misma popularidad que tenían antes. Antes vos podías hacer millones de enlaces y cuantos más tuvieras, más arriba estabas en el ranking. Así es sencillo. Hoy en día
si tenés muchos, pueden ser a favor o en contra. Antes solo sumaban o te daban 0 puntos los enlaces. O te daban puntos o te daban 0 puntos. Ahora te dan también puntaje negativo, por lo cual hay que controlar dónde se ponen los enlaces, cómo se ponen, con qué características, ese tipo de cosas, que lo voy a comentar un poquito más adelante para que quede bien claro. Pero no es la última de las últimas técnicas. Lo más popular es la combinación entre ambas técnicas, pero siempre orientándose a la calidad y no a la cantidad. No es importante tener millones de enlaces, sino tener 10, 20, pero de excelente calidad y bien utilizados. Creo que eso responde a tu pregunta. Igual, eso es lo que vamos a tratar, así que va a quedar un poquito más claro. Por favor, a las órdenes. El siguiente punto es analizar. Analizar es algo que siempre se hace en marketing. Analizar a la competencia, analizar tus propios resultados, analizar qué está pasando ahora, tratar de buscar los cambios necesarios. Es algo primordial y es algo que dura durante todo el trabajo de un SEO. Vamos a ver un poquito qué no es válido, sobre todo hoy en día que los buscadores se han puesto un poquito bastante más estrictos, en especial Google. Uno de los puntos que no son SEO y que no son válidos es la sobreoptimización de un sitio. Antes se solían hacer sitios específicos para que los buscadores los leyeran y los posicionaran en primer lugar y que esos sitios redireccionaran los que hiciéramos. Eso ya no se puede hacer, tampoco se puede llenar de palabras específicas un sitio como se hacía antes. Una de las técnicas que se utilizaban antes era llenar de la misma palabra clave, llamémosle palabra clave, a una palabra que a nosotros nos interesa que Google relacione con nuestro sitio, como por ejemplo el ejemplo que vamos a trabajar hoy, que es la palabra juegos. Elegí la palabra juegos porque no estaba relacionado con ninguna de las empresas que vamos que están hoy presentes acá, entonces, digo, para no generar confusiones, elegimos un ejemplo que era totalmente externo a mí. Bueno, si nosotros llenamos de la misma palabra el sitio, Google lo va a penalizar hoy en día. El contenido de la web escrito para el buscador y no para los usuarios. Nosotros nunca tenemos que olvidar, como SEOs, que el contenido tiene que ser para el usuario siempre, no para el buscador. ¿Por qué? Porque si el buscador encuentra mi sitio y lo relaciona con las palabras que yo quiero, en este caso iba a ser la palabra juegos, porque era un ejemplo que nos quedaba muy fácil para trabajarlo. Si lo relaciona con eso, pero cuando los usuarios entran, siempre salen de mi web, lo que se llama un rebote, o sea, cuando un usuario entra al sitio web y en la misma página de inicio sale o pasa muy poquito tiempo, eso se le llama rebote. Eso son señales que a los buscadores le dicen, no, este sitio no es de calidad para sus usuarios, no está enfocándose en sus usuarios, así que me estoy intentando mostrarlo en el primer puesto y automáticamente te va a bajar la posición. Es algo muy importante, diría yo. Luego, una notoria falsa popularidad online. ¿A qué nos referimos? Si nosotros tenemos un sitio web con 100 visitas diarias y conseguimos 100 enlaces al día, es obvio que no es básico. La idea es siempre encontrar un equilibrio en eso. Y es algo que nosotros debemos... Buenas, Marisol y Giselle, ¿cómo les va? Ya habíamos comenzado, estuvimos comentando apenas un poco qué es SEO y qué está penalizado hoy en día por el SEO. Bueno, sigamos entonces un poco. Una notoria falsa popularidad online le llamamos entonces a las técnicas que se utilizan para construir enlaces de manera masiva. Por ejemplo, comprarlos. Hay por internet lugares donde vos podés comprar 5.000 enlaces por $10, una cosa así, pero si vos no tenés las visitas necesarias como para que Google considere que esos enlaces pueden estarte entrando, es obviamente falsa popularidad online, lo cual también es penalizable. Otra cosa que siempre es poco válida y muy poco recomendable es la falta de constancia. Esto no es un trabajo que se haga un día y se deje. Si no seguimos con una constancia, Google va a notar, hablo de Google, me refiero a todos los buscadores, va a notar la falta de constancia y de interés a la hora de hacer el sitio web. Silvia, ¿cómo te va? Buen día, estancado un poquito con lo que es SEO y los conceptos básicos. No hemos comentado mucho todavía, pero de todas formas no es esencial lo que hemos comentado hasta ahora. Bien, la falta de análisis es otra de las cosas que no son válidas a la hora de hacer SEO. Nosotros debemos pensar, si queremos posicionarnos en el primer puesto para la palabra juego, lo primero que debemos hacer es
ir al primer resultado de búsqueda, la palabra juegos, y fijarnos cómo está hecho, qué tiene, qué no tiene, fijarnos si somos competitivos ante esa persona. Si no somos competitivos, claro que no nos vamos a posicionar mejor que él. Eso es algo que es a analizar. Si no analizamos, nunca vamos a lograr llegar muy lejos en eso. Otra cosa que nos válida hoy en día es el spam. Para los que no saben lo que es el spam, tal vez algunos ya estén familiarizados con eso, es básicamente llenar de manera casi automática el mail de una persona o los comentarios de un foro con un enlace o escribir demasiadas cosas demasiado similares que denoten una especie de, como la palabra, spam. Es la única palabra que se me ocurre. Bien, seguimos un poquito entonces. El arte de posicionar Google. Lo primero que vamos a hacer siempre va a ser analizar a la competencia. Si nos queremos posicionar para el término de búsqueda de juegos, o hoteles, o viajes, o refrescos, o no sé, compras, necesitamos siempre analizar a los primeros resultados de búsqueda y saber, por ejemplo, qué contenido tienen, pensar qué nos diferencia de ellos, por qué debemos estar primeros. Es algo bien básico. Nosotros no podemos buscar tratar de quedarnos en el primer puesto si realmente no nos merecemos ese primer puesto. Siempre debemos entonces hacer un contenido de calidad, un sitio web de calidad y luego tratar de enfocarnos en posicionarnos en el primer lugar. Algo muy importante de lo que estábamos hablando recién es analizar la estrategia del link building. Voy a explicar un poquito qué es link building para el que no lo tengan claro. Link building es la construcción de enlaces, que era lo que hablábamos hace un ratito de la popularidad online. Hoy en día sigue siendo una de las pocas formas y la más efectiva de aumentar la popularidad online de un sitio, la construcción de enlaces, ¿sí? A eso le llamamos link building. Ha cambiado el cómo se hace, pero no ha cambiado el fundamento en sí, que siempre va a ser digamos, un enlace hacia mi sitio web es un voto para mi sitio web ante los buscadores. El tema es que ahora necesitan ser de calidad y los votos que, digamos, aparezcan en sitios web, por ejemplo, de contenido que a Google no le guste, siempre van a ser penalizados en vez de sumatorios. Analizar su optimización, si funciona para él, va a funcionar para nosotros. Esto es básico, digamos. Si sabemos que algo funciona para uno, seguro que va a funcionar para nosotros. Y si podemos además innovar en algo, mucho mejor. Recuerden que si tienen consultas, las pueden ir haciendo. Vamos a ver un poquito un ejemplo que yo estaba comentando hace un ratito, para la palabra juegos. Si en Google buscamos juegos, va a aparecer siempre el mismo resultado de búsqueda en casi todos los países. Hay algunos que capaz que no aparece. ¿Cómo se penaliza? Bueno, hay varios tipos de penalización. Google te puede simplemente bajar del resultado de búsqueda y ponerte en la 20, o te puede directamente, si es una acción muy grave la que cometiste, desaparecer de los resultados de búsqueda. Digamos, cuanto peor sea tu delito, peor va a ser la condena que te ponga. Siempre va a estar tomando en cuenta que vos no debes de optimizar de forma antinatural el posicionamiento de un sitio. Si fuese por Google, los SEOs no existiríamos, pero es una profesión que existe y que no va a desaparecer y que nosotros siempre tratamos de hacerlo de la forma más profesional posible y de forma de no ser penalizados. Para eso existen, bueno, un montón de comunidades que nosotros, digo, entre los profesionales nos juntamos y vamos descubriendo las técnicas distintas para no ser penalizados y luego además aumentar la posición de un sitio. Espero que eso responda a tu pregunta. Si tenés alguna otra pregunta, dime. Vamos a seguir entonces con el ejemplo de los juegos. Por favor, a las órdenes. En cuanto al ejemplo de los juegos, bueno, si nos fijamos, buscamos la palabra juegos y, por ejemplo, el dominio se llama juegos.com. Juegos.com, juegos gratis, juegos en línea, juegos online, juegos, los juegos, dice juegos por muchos lados, lo cual le hace saber a Google
que ese sitio realmente tiene juegos adentro. A mí, a simple vista, me parece una sobreoptimización, demasiadas veces la palabra juegos, pero vamos a buscar el Google y les voy a comentar qué pasa con este ejemplo. Vamos a... Acá aparece el mismo resultado de búsqueda que habíamos comentado. Como les comentaba, al tener tantas veces la palabra juego, para mí y para cualquier otro SEO que trabaje profesionalmente, nos parece una sobreoptimización. Pero ¿qué pasa? Cuando el usuario entra acá, realmente en que estaba buscando, que son juegos, y es un sitio en el que seguramente al tener juegos, la gente pase mucho rato en él, no genere rebotes, y Google lo va a tomar como contenido de calidad. Porque le está, si dice que son juegos gratis, o juegos con premios, juegos juegos de creación, etcétera, realmente tiene lo que le promete al usuario y el usuario se siente, digamos, atraído por el sitio, por lo cual no es penalizable. Eso es cómo se demuestra, cómo sabe Google por el tiempo que pasa el usuario en el sitio. Si pasa 3 segundos, no es lo mismo que si pasa 1, 2 horas o más. Por más que sobreoptimices el sitio, si tienes contenido de tanta calidad que los usuarios pasen mucho rato en él y realmente están atraídos por él, Google no te va a penalizar. Por eso trata de hacer el sitio para el usuario y no para los buscadores. Sigamos entonces con la presentación. Nos habíamos quedado por aquí. Analizamos, luego aplicamos. Como comentado recién, estuvimos analizando lo que es la optimización de un... Hay una subdivisión de dos partes en el SEO. Una se llama SEO on-page, o sea, SEO dentro del sitio, y otra se llama SEO off-page. Vamos a comentar primero la SEO on-page y vamos a comentar los principales tips a tener en cuenta. Como les comentaba recién, en el caso del ejemplo del sitio de juegos, el contenido de calidad siempre va a ser el rey a la hora de posicionar un sitio web, tanto en los buscadores como luego potenciarlo con el social media. Siempre vamos a trabajar en base a un contenido de calidad. Si no tenemos un contenido de calidad y original, no podemos esperar posicionarnos bien. Siempre debemos tener en cuenta el contenido de calidad. Luego vamos siempre a trabajar base en la optimización de los títulos. Con títulos nos referimos a esto, donde dice juegos.com, juegos gratis, juegos en línea, juegos online, juegos, pero ya decía recién por qué no se ve penalizado. Ese título y otros títulos, los encabezados y demás, son los que debemos optimizar siempre. La optimización de textos y contenidos vuelve un poquito a lo de antes. Debemos tener siempre textos que hablen acerca de lo que estamos ofreciendo, que sean originales, o sea, que no sean textos que digan algo que realmente no tenemos, o textos copiados de otros sitios web. Contenido siempre lo más original posible. El código válido. Código válido es, diría yo, una de las principales cosas a la hora de optimizar el sitio on-page, digamos, o sea, dentro del sitio. Si no hacemos un contenido de calidad y que además sea válido, estamos demostrando poco profesionalismo, poca constancia, poco laburo, lo cual no le gusta nunca a los buscadores. Otra cosa muy importante y que es un poquito más técnica es el correcto uso de las etiquetas meta. Mediante las etiquetas meta nosotros le podemos decir a Google en qué idioma está escrito nuestro contenido, hacia qué país está orientado, poner una descripción, como por ejemplo, vamos un poquito para atrás, la descripción es donde dice los juegos más chulos, gratis, para todo el mundo, meta, que es algo exclusivamente de programación HTML. El correcto uso de ellos nos va a asegurar siempre unos pocos puntos a favor, importantes, a la hora de posicionarnos. Google siempre trata de ofrecer los resultados lo más efectivos y útiles para el usuario posible. No sé si habrán dado cuenta que normalmente lo que les va a aparecer en el primer segundo son justo lo que estaban buscando o casi siempre. Y además esos resultados se van a ver mostrados rápido. Si nosotros tenemos el mejor del mundo, muy optimizado, con los mejores contenidos y la velocidad de carga es
muy, pero muy lenta, probablemente logremos que cuando el usuario le haga clic, lo cierre porque se aburre de esperar. Si eso genera rebotes, que era lo que hablábamos hace un rato. Rebotes que le dicen a los buscadores que el contenido no estaba bueno, que no me sentí cómodo con lo que me ofreciste en cuanto a resultado de búsqueda. Por eso la velocidad de carga del sitio debe ser siempre lo mejor optimizada posible y lo mejor trabajada posible. Otro factor que es muy importante para demostrarle a Google que el proyecto que vos tenés en cuanto a sitios web es realmente, digamos, no me sale la palabra que quería decir, afianzado en el tiempo, es la antigüedad del dominio. La antigüedad del dominio es algo que no todos tenemos la suerte de tener. O sea, si tenemos el dominio comprado porque tenemos una empresa de 1999, eso lo tenemos a favor. Si no, lo vamos a tener en contra porque es un dominio nuevo. ¿Cómo podemos entonces trabajar o optimizar la antigüedad del dominio? Si yo hoy me compro un sitio web y hoy quiero comenzar, que no es muy recomendable, tal vez no coincida con el nombre de nuestra empresa, o comprarlo por varios años. No comprarlo por un año, comprarlo por 10, por ejemplo. Los dominios son una de las cosas más baratas en Internet, salen $10 anuales, por lo cual, si lo querés comprar por 10 años, te va a salir $100 y por 10 años no te vas a volver a preocupar. ¿Y qué te da Google? La certeza de que tu sitio es un proyecto a largo plazo, que pretende ofrecerle algo a los usuarios, porque nadie compra un dominio por 10 años para ofrecer nada. Entonces, estamos sumando un par de puntitos en cuanto a la veracidad del dominio. No tenemos la antigüedad, pero por lo menos le decimos a Google, sí, estoy dispuesto a hacer un sitio web de verdad. Contenido para el usuario y no para el buscador. Ya lo mencioné antes, lo vuelvo a repetir. Siempre debemos escribir el contenido pensando en que el usuario lo va a leer. El buscador, antes se podían escribir textos para los buscadores, o sea, textos en los cuales nos poníamos a redactar y repetíamos la mayor cantidad de veces posibles con negrita y con otras cosas, como por ejemplo ponerlos en los títulos, las mismas palabras que nosotros queríamos posicionar. Pero después cuando el usuario entraba, encontraba un texto escrito realmente de poca calidad, que no le servía para nada y en definitiva el usuario se terminaba yendo de nuestro sitio, por lo cual aparecíamos primero, pero tarde o temprano nos iban a bajar por los rebotes generados. Otra cosa importante dentro del SEO on-page es el PageRank. El PageRank es una categoría que ofrece Google del 1 al 10, siendo 10 el mayor puntaje y 0 el mínimo. 0 normalmente es cuando el sitio es o muy nuevo o todavía no está calificado, pero normalmente va del 1 al 10. Si tenemos 0, perdón, no vamos nunca a posicionarnos muy bien, tiene que ser de 1 para arriba. Ese puntaje que ofrece Google se basa en el porcentaje de contenido que tengamos, la cantidad de visitas de calidad que tengamos, o sea, visitas que realmente pasen tiempo en nuestro sitio y al cual le ofrecemos contenido de calidad, la cantidad de enlaces que entren desde otros sitios web con PageRank alto también aumenta nuestro PageRank. Eso siempre va a hacer que Google tome un poquito más en cuenta nuestro sitio a la hora de posicionarlo. Seguimos ahora con lo que es el SEO off-page. SEO off-page nos referimos básicamente a la popularidad online del sitio, que era lo que comentábamos al principio. Aumentar la popularidad en base al link building, o sea, construcción de enlaces, va a ser, fue antes y seguirá siendo, la única forma de demostrarle a Google que nuestro sitio tiene una popularidad online. Lo que cambia es la forma de hacer link building, pero no la estrategia en sí. Tener unos cuantos enlaces que apunten hacia nuestro sitio siempre va a ser votos extras que tengamos ante la presencia de los buscadores para posicionarnos mejor. Y acá voy a mencionar una palabra un poquito técnica para algunos, que es el anchor text de los links. El anchor text es, por ejemplo, alguna vez habrán visto botoncitos que dicen clic aquí, hay otros que dicen publicidad online y cuando le hacen clic los lleva hacia un lugar. Ese texto, el que ustedes leen del enlace, eso es el anchor text. ¿Y eso qué le dice a Google? Este enlace tiene contenido de tal cosa. Si nosotros usamos demasiados anchor text con clic aquí, no le vamos a estar diciendo nada. En cambio, si usamos
una proporción variada y no utilizando siempre los mismos, diciéndole acá, acá tengo un sitio de compras, comprar tal artículo, comprar tal otro, o el ejemplo de los juegos, por ejemplo, que teníamos, juegos online, juegos de peleas, juegos de autos, y estos podrían ser nuestros anchors para decirle a Google que nuestro contenido habla sobre eso en cuanto a los enlaces entrantes, o sea, los enlaces que construimos mediante link building. Otra cosa muy importante y que no está para Uruguay, pero sí para los clientes de Argentina, que hay varios que están aquí, Google Places. Google Places es la forma de aparecer dentro de los mapas de Google, que también además, ante las búsquedas locales, o sea, cuando ponemos un ejemplo, hotel en Buenos Aires, o vamos a poner un ejemplo en Uruguay, más allá de que no está habilitado, restaurante en Montevideo. Esas son búsquedas locales. Cuando buscamos por un lugar. ¿Qué nos va a mostrar Google ahí? Los resultados que ya nos mostraba, más algunos resultados del mapa. Y eso es una forma, digamos, muy fácil de aparecer dentro de la primera página de Google sin hacer demasiado trabajo y que luego se puede optimizar para obtener y aparecer en la mayor cantidad de resultados de búsqueda posibles y genera visitas enormes hacia nuestro sitio web. Tener esto optimizado también ayuda al posicionamiento del sitio en sí, fuera de Google Places. Algo muy importante y que pasó hace relativamente poco es que Google Places cambió y ahora se llama Google Local y está dentro de Google Plus. Y ahí ya empezamos a mecharlo un poquito con lo de social media. Google Plus va a ser una de las principales plataformas a la hora de aumentar la popularidad online de ahora en más. Primero que nada por lo de Google Local, el cual a los locales se les va a poder hacer +1 y votarlos. Y, a ver, desarrollar un poquito más, los link building. Los medios comprados, ¿a qué te referís? ¿A enlaces comprados, o sea, a publicidad? No, si es a publicidad no, porque son los enlaces que se basan en publicidad son redireccionamiento. Si vos compraras, por ejemplo, publicidad con AdWords, ese enlace no apunta a tu sitio web directo, pasa por Google y luego llega a tu sitio web. Eso hace que no aumente la popularidad online, si no sería muy fácil simplemente poner publicidad y con esos links que aparecen extras, subir en posicionamiento natural. Siempre es bueno combinar las técnicas para mejorar el posicionamiento de ambos, pero no aumenta realmente el posicionamiento tener publicidad de AdWords, a menos que, por ejemplo, compres un enlace directo. Si vos quisieras poner, voy a poner un ejemplo, en un diario. Si quisieras poner un banner en un diario y el diario pone el enlace directamente a tu sitio web porque se lo compraste a ellos y es una compra directa, sí, ahí sí va a estar aumentando la popularidad online. Esos enlaces sí cuentan. Espero que responda un poquito la pregunta. Los enlaces que sí cuentan son, por ejemplo, si yo tengo un sitio web que habla sobre salud y tengo un artículo que habla, no sé, sobre el cáncer o sobre algún tratamiento nuevo que haya salido para alguna enfermedad en particular y le interese publicarlo en sus propios blogs o en foros y que pongan abajo, por ejemplo, la fuente y la fuente sea nuestro. Ahí está, bien. Genial, no lo sabía, pero bueno, si tenés un sitio web en una empresa de salud, si tuvieras un blog y hablaras sobre algún tratamiento en particular que a la gente le pueda interesar compartirlo, y además fuesen suficientemente humildes de ponerle como fuente tu sitio web, eso sí aumenta tu popularidad online. A su vez, también aumenta la popularidad online lo que se le llama branding. O sea, si tu sitio web se llama juegos, y la palabra juegos aparece muchas veces en internet, es un ejemplo muy abstracto, pero si tu empresa se llamara juegos y apareciera muchas veces, sí, aunque no sean enlaces, eso aumenta la popularidad del sitio. Digamos, Google reconoce lo que la cantidad que se está hablando del sitio y también lo reconoce desde las redes sociales. Por lo cual, si nosotros trabajamos, vamos a poner el ejemplo de Pimod para no poner el ejemplo de ninguna empresa en particular.
Si nosotros mencionamos, si la palabra PIMO, que es una palabra única, que es el nombre de una empresa y que no aparece en ningún otro lado, sin ser hablando de nuestra empresa, si aparece en muchos lugares por internet y en muchos lugares por las redes sociales, por más que no tenga un enlace, aumenta la popularidad del sitio y de la empresa y eso ayuda a posicionar todo junto. Digamos, es como un paquete que va aumentando la popularidad del sitio, la popularidad de la empresa, la popularidad en las redes sociales. Esto es lo que básicamente vamos a comentar en cuanto a social media. Bien, seguimos entonces con el ejemplo de Google Places y Google Local, que es como se va a llamar de ahora en más, y ahí a partir de ese momento, cuando termine de estar en fase de prueba, va a estar habilitado para Uruguay. Google Places y Google Local básicamente funcionan en base hoy en día a Google Plus, que es la red social de Google, y donde se le pueden poner más unos, o sea, digamos, votos a favor, a los lugares. Si nosotros tenemos un hotel, un restaurante, una casa de comidas cualquiera, y aparece en Google Places, la gente lo puede votar a ese lugar y eso va a hacer que aparezca a su vez dentro de los resultados de Google Places más arriba. Por lo cual, si buscas en Montevideo, el resultado que tenga más unos va a ser el primero que aparezca dentro de Google. Eso es trabajado en la parte de social media, que va a ser la forma en la cual podamos conseguir más votos, porque seguramente no vote porque sí al sitio si no hacemos nada para mejorar el posicionamiento de esto. Otra cosa que vamos a trabajar dentro del SEO off-page, dentro de fuera de la página, el social media, la popularidad, la gente compartiendo, los likes. Que likes me refiero a likes de Facebook, al +1 de Google, al retweet de Twitter, a cualquier señal social que le podamos dar a Google para decirle que nuestro sitio es importante. ¿Cómo trabajamos entonces en base a social media con nuestro sitio web para posicionarlo? Por ejemplo, compartiendo enlaces dentro de nuestra comunidad. Si compartimos un enlace que, vamos a poner el ejemplo de Pimo, hablando sobre este webinar que estamos dando ahora, por ejemplo, y la gente le pone muchos +1, lo comparte, eso va a aumentar la popularidad del sitio y Google actualmente lo está leyendo, lo cual hace que aumente la popularidad. Hoy en día, y esto lo leí ayer, salió ayer un informe, la métrica más importante a la hora de posicionar un sitio web es los compartir de Facebook. Antes eran los links, ahora los compartir de Facebook son el principal punto para subir la popularidad online de un sitio. O sea, si logramos hacer un contenido que la gente se interese mucho en compartirlo, vamos a estar aumentando mucho la popularidad de nuestro sitio. Otro tip de SEO off-page va a ser Google Plus, que como les decíamos, nosotros podemos tener como en Facebook una página. Ellos hacen que nuestro sitio y nuestra página aumenten su popularidad y se muestren más arriba para los resultados de búsqueda. Sigamos un poquito. Algo muy importante es que es la actualización del contenido y acá es donde entra la parte de lo viral, el SEO y el social media, que es la actualización del contenido. Si tenemos un contenido que siempre es el mismo desde hace años, seguramente Google no esté muy contento con nuestro sitio, ya que a Google le gusta el contenido nuevo y fresco, porque normalmente no manda a una página que tenga contenido hace 5 años, siendo que en la actualidad lo más importante es la información fresca. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, en el sitio web de una empresa? Pongamos el ejemplo de Silvia, que tiene una... A ver. Voy a leer la pregunta por si alguno lo ve. Si usted fuese cliente y yo su propio SEO, ¿qué unidades de medida utilizaría para medir mi buen desempeño en esta meta? Básicamente lo que hacemos nosotros como informes, te lo voy a decir particularmente cómo hacemos nosotros, es la cantidad de enlaces que generamos, la calidad de esos enlaces y el posicionamiento que aumentamos o no aumentamos. ¿Cómo podría establecerle a dicho proveedor objetos y cuáles serían dichos objetivos cuantitativos para realizar la inversión? Nosotros lo que siempre garantizamos es el aumento de las visitas mediante el posicionamiento.
Vamos a conversar un poquito cómo es que trabajamos, así les queda un poquito más clara la pregunta. Si yo fuese un cliente y tú mi proveedor de SEO, esperaría que me digas qué hiciste, cómo lo hiciste y ver los resultados en los resultados de búsqueda. Y eso es lo que hacemos nosotros. Les decimos qué hicimos, cómo lo hicimos y vamos a mostrar resultados de búsqueda, cómo van creciendo. Nosotros normalmente lo que sí esperamos es que van a aumentar la cantidad de... ¿Hay problemas con el audio? ¿Alguno tiene problemas con el audio? A ver, se escucha bien, se escucha bien. Bien. Un poquito más de volumen. A ver. Ahí se escucha un poquito mejor. Subí apenas un poco. Igual en Argentina funciona todo mal. Perfecto. Bien. Ahí se escucha mejor entonces. Bien. Seguimos entonces con la pregunta de... Bien era, perdón, de Julia. Básicamente siempre se van a medir las posiciones que logremos aumentar para determinados resultados de búsqueda. Lo primero que se hace es analizar cuál va a ser el resultado de búsqueda que necesitemos o los resultados de búsqueda que necesitemos observar. Pueden ser 1, 2, 3, 10, dependiendo de, el sitio, dependiendo de muchas otras cosas. En base a eso, siempre vamos a decirte, bueno, hoy en google.com apareces en tal posición para tal resultado, convendría estar. En google.com.uy apareces en tal lugar, en google.com.ar apareces en tal lugar, en .cl apareces en tal lugar, dependiendo de a dónde apunte tu mercado. En base a eso, lo que nosotros hacemos es aumentarlo lo más posible y antes siempre vamos a hacer lo que se llama una auditoría SEO, en la cual te vamos a decir hasta dónde y qué tan fuerte y en cuánto tiempo podríamos aumentar las posiciones de búsqueda. Aumentar, siempre las vamos a aumentar. Aparecer primeros depende del término de búsqueda al que estemos apuntando. Hay gente que trabaja desde hace muchísimos años para posicionar la palabra juegos. Creo que posicionados en la palabra juegos, si yo un proyecto me llevaría tal vez un año y tal vez llegara a estar entre los primeros 5 puestos luego de ese año de trabajo. Pero no podemos asegurar exactamente el primer puesto. Siempre vamos a tratar de aumentar la popularidad del sitio y a trabajar de la mejor forma posible para aumentar el brand de la empresa en Internet. ¿Alguna consulta más en cuanto a eso? Tal vez no quedó claro. Esperaría que me digas a ver si querés que te responda un poquito más la pregunta. Bien, seguimos entonces. Supongamos que tenemos nosotros, por ejemplo, un sitio web al que queremos vincular con la palabra publicidad online o publicidad en Internet, como por ejemplo Pimo. Necesitaríamos contenido fresco, pero nosotros damos siempre los mismos servicios, entre comillas, si tenemos uno nuevo, o sea, un servicio nuevo cada ¿cuánto tiempo? ¿3 meses? ¿4 meses? Eso no es suficiente para que Google considere que tenemos un contenido fresco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener un blog y compartir el contenido. Tener un blog nos ayuda, por ejemplo, a publicar noticias sobre marketing, sobre nuevas formas de publicidad en Facebook, en Google, cualquier cosa relacionada con el tema y que a la gente le pueda interesar leer. ¿Qué genera esto? Contenido fresco. Y visitas hacia nuestro sitio extras. Siempre, entonces, es muy importante, diría yo que el tip más importante a tener en cuenta es tener un blog en nuestro sitio web. No son difíciles de instalar y aunque les parezca difícil encontrar un tema para hablar de eso, es bastante más fácil de lo que parece. Si tienen un hotel, van a hablar sobre turismo, sobre tendencias, tal vez sobre los lugares que tienen alrededor para ofrecerle a sus clientes. Temas siempre van a haber, es simplemente imaginar y crear un poquito. Contenido compartible para brindarle a los usuarios y aumentar el posicionamiento de nuestro sitio. Actualizar y postear frecuentemente. Si tenemos un blog y hacemos con un posteo semanal, estaríamos bien. Y luego eso lo vamos a compartir en las redes sociales. Acá abajo tenemos
diagrama de cómo esperamos que la gente comparta esos enlaces. Siempre debemos hacer contenido y aspirar a que compartan. No alcanza con lo que nosotros compartamos, sino que tenemos que tratar de que esa gente también comparta. Tenemos acá a nuestro blog y vamos a compartir en Facebook, en Google+, en Twitter, en LinkedIn, YouTube, dependiendo. Nosotros, por ejemplo, necesitamos contenido audiovisual para tener subido a YouTube, entre otros motivos, que es que vamos a empezar a ofrecer capacitaciones gratuitas para nuestros seguidores y demás. Entonces, al haber compartido en Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn y demás, la gente deberíamos de aspirar a que también comparta. La gente comparte a Google+, LinkedIn, Twitter, etc. También eso nos va a generar lo que nosotros queríamos, que son los +1, los tweets y los likes de Facebook. ¿Qué puede generar también esto? Y es una aspiración un poquito alta, pero ofrecer link building gratuito. ¿Por qué? Porque si alguien tiene un blog y quiere publicar la misma noticia que pusimos nosotros, podría publicarla y además ponernos como fuente o enlazarnos como fuente, y eso sería el panorama ideal y a lo que siempre apuntamos cuando hacemos un nuevo artículo en un blog. Luego también de las redes sociales son muy importantes. Nosotros compartimos con la idea de que también visiten el sitio. Entonces, hacemos un contenido que hable sobre las últimas tendencias de marketing, lo compartimos, la gente lo comparte y le da +1, retweet y like de Facebook. Además, lo visita y lo puede volver a compartir. Y este círculo, digamos, se va a dar y se va siempre lo más posible. Depende siempre del contenido que hagamos. ¿Qué va a hacer esto entonces? Aumentar y aumentar y aumentar y aumentar la popularidad online de un sitio y de una empresa en general. Algo, ya no se puede hacer, digamos, SEO para un sitio, sino se hace SEO para la empresa entera. Se posiciona toda la empresa en Internet y se va aumentando su popularidad online. Tenemos nosotros nuestro sitio web en el cual tratamos de aumentar el posicionamiento y además tratamos de posicionar la empresa en sí en el social media. Entonces, lo que tratamos de hacer siempre es algo conjunto. Por eso siempre se va a potenciar el posicionamiento web en base al social media. ¿Cómo deberíamos de trabajar o cómo sería el panorama ideal para trabajar la parte del social media con un community manager que se encargue de eso? Nosotros, para nuestro web, con los resultados, el community manager, que es una que en este momento porque está interesada en el tema, hacemos el contenido lo mejor posible, lo compartimos, buscamos siempre posicionarlo de la mejor forma posible y viralizarlo, o sea, lograr la mayor cantidad de likes. Tenemos una pregunta. Exactamente, eso es a lo que siempre apuntamos. Nosotros podríamos fácilmente hacer... Sí, 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 eso es importantísimo. Siempre el contenido va a ser el rey acá y en la China. No hay escapatoria a eso. Nosotros podríamos fácilmente hacer videos graciosos de bloopers y que sean muy viralizables. Ahora, ¿eso tiene que ver con la empresa? ¿Aumenta el branding? ¿Sirven para algo? No. Lo que nosotros tenemos que aspirar es hacer algo que realmente le aporte de parte de nuestra empresa, de nuestro sitio web, hacia las personas y que además aumente y sea lo más viralizable posible sin siempre olvidarse de lo que estamos publicando. Nosotros no podemos publicar, si estamos trabajando para un restaurante, un par de videos de bloopers, a menos que sea un restaurante que sea, digamos, que tenga ese trabajo de branding que sería muy diferente. La idea siempre va a ser trabajar en contenidos ideales para nuestro sitio. Siempre vamos a publicar contenido relacionado a la temática para no irnos por las ramas y que Google también pueda tomarnos por otros resultados de búsqueda que no son los correctos. Hay algo muy importante hoy en día y que la gente se olvida mucho, sobre todo los SEO, digamos, medios anticuados, que son los resultados personalizados. No sé si muchos de ustedes tienen cuentas en Google y trabajan con Google logueados, o sea, digamos,
vinculados a ellos, pero les puedo asegurar que si buscan algo mientras están logueados, no les va a aparecer lo mismo en el primer puesto que a mí, porque Google siempre hace resultados personalizados, dependiendo de la tendencia de tus búsquedas, dependiendo de la tendencia de tus clics, siempre va a vincularte según las temáticas que sabe que te interesan. Si vos buscas juegos, estando logueados y no estando logueados, van a aparecer resultados de búsqueda distintos dependiendo de las búsquedas antenadas al tema que Google considere pertinente. ¿Cómo podemos nosotros apuntar a esos resultados personalizados? A ver. Sí, Gmail también cuenta. Voy a explicar en poquitos segundos eso. La cuenta de Google es una sola. La puedes usar para Gmail, para Google Docs, para cualquier otra cosa de los servicios de Google, para AdWords, lo que sea. La cuenta es la misma. Entonces, si vos estás logueada en Gmail, cuando busques vas a notar es más, si estás logueada ahora, entra a Google y fíjate que arriba a la derecha tiene que aparecer tu nombre con el mismo usuario que tenés en Gmail. Eso hace que Google reconozca, y lamentablemente les voy a contar algo que no a todo el mundo le gusta, también depende del contenido que te lleguen de tus mails, por ejemplo, los resultados que te va a mostrar. Si estás logueado y tenés una cuenta de mail, Google siempre va a saber qué publicidad ponerte y qué resultados de búsqueda mostrarte porque sabe el contenido de tu mail. No se preocupen, no lo sabe como persona, lo sabe como máquina. No leen tu contenido personas y se fijan, uy, mirá lo que le mandaron. No, lo que hacen es encontrar temáticas y relacionarlas a vos. Si te llegan muchos mails hablando de hoteles o sobre salud, sabe que eso es un tema que te importa, pero es como Google Mapping, como Google Algoritmo, no como Google Persona, así que no se preocupen. ¿Cómo podemos apuntar a los resultados de búsqueda personalizados? En Google, Google Plus es la única forma. Vos decís que vos trabajás en una inmobiliaria y te parece publicidad sobre inmobiliarias. Sí, es una especie de remarketing automático, pero además existe el remarketing manual, digamos. Puede estar pasando que a vos te estén haciendo un remarketing manual, pero sí, Google hace una especie de remarketing automático. Les voy a contar un caso que me pasó hace muy poco y que me pareció muy gracioso. Tengo en mi mail millones de mails hablando sobre diseño web porque, digamos, mi trabajo principal son el SEO y el diseño web y lo hago de forma freelance. Entonces, un montón de mails que hablan sobre diseño web y me apareció arriba y yo no entendía por qué, no pasó hace tan poco, pasó hace como un año, de resultado de búsqueda la página de un colega mío que hablaba sobre diseño web y ahí fue que decidí averiguar, porque yo no trabajo con la publicidad en AdWords, por qué me aparecían esos enlaces. Y me di cuenta, me refiero a la publicidad que aparece arriba en Gmail, por las dudas. Cuando ustedes están leyendo un mail, arriba aparece un textito lineal que es una publicidad y esa publicidad es de la que estoy hablando. No entendía por qué me aparecía justo resultados de búsqueda relacionados con diseño web si la única forma que podían saberlo era por el mail, y bueno, resulta que en los términos de búsqueda, en los términos de condiciones y el servicio, menciona que van a controlar los mails para saber el distinto posicionamiento. Ahí va, en definitiva sería una especie de remarketing de Google, sí. Google siempre va a hacer todo lo posible para mostrarte lo que sea publicidad y o resultados de búsqueda lo más personalizados posibles. Sí, sí, puede. O sea, no directamente, no podés decirle a la gente que le lleguen mails de economía, mostrarle tal resultado. Si podés, por ejemplo, en YouTube, a la gente que mira de economía, mostrarle publicidad de economía. También podés decirle, porque esto está bastante segmentado, también podés decirle a la gente que tenga intereses en cuanto a economía, mostrarle mis resultados. Todo lo que sea AdWords, la publicidad de Google, es completamente personalizable. Yo no soy el especialista en esto, los especialistas son mis compañeros, pero lo sé por escucharlos, que se pueden personalizar al 100%, por edades, por géneros, por gustos. Podemos decir en qué tipos de páginas queremos aparecer. Hay un montón
digamos, personalizaciones en cuanto a eso. Bien, cualquier cosa puedes contactarte con los chicos y preguntarles un poquito mejor. Te cuento un poquito, los resultados de SEO, y esto es un problema que todos tenemos, todas las empresas que ofrecemos esto, no se pueden, o sea, no varían mes al otro a veces. Varían en periodos de 3 meses, 6 meses. Lo que vos podés pedirle en cuanto a mediciones es la cantidad de enlaces que hizo, por ejemplo, si logró aumentar las cantidades de visitas mensuales. Nosotros ofrecemos como reporte lo que le llamamos auditoría de Analytics, donde decimos desde dónde te están proveniendo las visitas y cuántas visitas provienen de los términos de búsqueda que nosotros estamos optimizando. Si no viene ninguna, estamos haciendo obviamente mal nuestro trabajo, lo cual no suele pasar. Pero si vienen varias visitas, ahí sabes que por más que no estés apareciendo en el primer puesto, estamos optimizando lo suficiente tu sitio. Eso es lo que básicamente podés pedirle a un SEO en un principio, que te diga qué está haciendo. Por un tema de que las técnicas SEO que cada uno utiliza son, digamos, tips personales, muchas cosas, tal vez ese SEO no te las pase. Por ejemplo, dónde pone tus enlaces. Y además porque también es una pérdida de tiempo estarte guardando enlace por enlace, dónde los pusiste y hacer un Excel, por ejemplo. Nosotros antes lo hacíamos, pero realmente sabemos que no da resultados porque, o sea, perdemos 2/3 del tiempo guardando un contenido en vez de seguir generando enlaces o estudiando a la competencia. A ver, voy a seguir leyendo un poquito más la pregunta, así te respondo. La cantidad de visitas mensuales debería de aumentar si la gente que te está trabajando el SEO sabe exactamente lo que está haciendo. Nosotros siempre debemos tomar en cuenta que tenemos que analizar qué palabras clave te van a servir. Capaz que vos me decís, yo quiero aparecer para tal resultado de búsqueda. Ahora, ese resultado de búsqueda, si yo sé que ese resultado de búsqueda no tiene búsquedas mensuales, yo te puedo poner en primer puesto y que no tengas más visitas. Un porcentaje de rebote aceptable siempre va a depender del contenido del sitio. Y me refiero no al contenido del sitio en cuanto a cómo está escrito. Me refiero a la temática del sitio. Si tenemos un sitio web de e-commerce o si tenemos un sitio web empresarial, los rebotes no van a ser exactamente los mismos en ninguno de los casos. Siempre va a variar dependiendo, pero no, debería andar en 30 y 40% dependiendo del rubro de la empresa. La cantidad y calidad de los enlaces, ahí va, sí. La cantidad y calidad de los enlaces, él te los puede decir, sí. ¿Te los debería decir? Sí. Y además, eso se controla desde la herramienta Webmasters, a la cual normalmente debe tener acceso el que trabaja en SEO y la empresa o el dueño del sitio web. Nosotros siempre exigimos acceso a Analytics Webmasters para un sitio web al que le vamos a hacer SEO, pero además le seguimos dejando el acceso al cliente. Entonces el cliente puede ver realmente que está creciendo el número de enlaces que nosotros estamos haciendo. Eso es una forma de control para lo que vos haces. Sí, te digo por las dudas que estoy leyendo la pregunta de aparte, Julia, y la estoy respondiendo por partes. Es razonable lo que planteas. Ahora, no te recomiendo que pienses que un SEO puede posicionar un sitio web en 1 o 2. Los resultados reales aparecen a los 6 meses. Y de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque si hiciéramos algo de golpe y apareciéramos mágicamente en el primer puesto, puede pasar, digo, yo en este momento, hoy, puedo hacer de todo para que mi sitio web aparezca primero, que tiene un mes mi sitio porque todavía estrené uno, puedo aparecer primero,
pero Google se va a dar cuenta que sobreoptimicé mi sitio y lo va a mandar a volar de los resultados de búsqueda, realmente lo penalice completamente. Entonces, en definitiva, no sirve eso. Hay que hacer un trabajo constante y ir creciendo paso por paso. Si lo hacemos de golpe, automáticamente vamos a caer. Y además, siempre que crezcamos de golpe va a ser porque hicimos alguna técnica media sucia y no exactamente algo prolijo como debe hacer una empresa profesional. Los resultados, ya te digo, podés medirlos, podés medir lo que él está haciendo y te voy a recomendar que le preguntes si está analizando bien las palabras para las que te está optimizando. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros, Pimod, trato yo y trata la empresa de posicionarse para la palabra publicidad en Internet. Aparecemos en este momento en una muy buena posición, pero el punto es que nosotros siempre analizamos cuáles van a ser la cantidad de visitas mensuales para ese término. Tal vez a mí me parece que marketing online es más adecuado, pero publicidad en Internet tiene muchos más resultados de búsqueda mensuales. Entonces, si yo me posiciono bien para marketing online, que tal vez tiene la misma competencia que publicidad en Internet, puedo no llegar a tener la misma cantidad de visitas. No sé si me explico. La idea es optimizarse para un término real. Tal vez yo quiera posicionarme para viajes por el Caribe, pero nadie busca viajes por el Caribe. Buscan tour por el Caribe, que es un resultado que si yo me posicionara para ese, voy a tener muchas más visitas. Eso es algo que tenés que preguntarle a tu SEO, cuántos resultados de búsqueda mensuales se ofrecen, o sea, cuántos resultados de búsqueda ofrece mensualmente Google al término que te está optimizando. Nosotros, por ejemplo, sabemos que para publicidad en Internet no hay más de 1000 búsquedas mensuales, lo cual significa que si hubiese un panorama perfecto, podríamos tener 1000 visitas provenientes del término de búsqueda de Google por mes. Y nosotros lo tenemos muy en claro, pero nosotros tenemos, a su vez, algo muy específico. Tal vez, si es algo que habla de la salud o algo que habla de hoteles, tal vez tenga muchas más búsquedas mensuales. Y eso, ya te vuelvo a repetir, depende de qué término estén optimizando y de cuántas búsquedas mensuales tenga ese término. Es muy aconsejable eso estudiarlo antes de empezar a hacer SEO. Por ejemplo, ¿vos sabés para qué palabras te está optimizando? Julia, ¿sabés para qué palabras te optimiza? Bien, sí, 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 sí. Bien, eso está bien. El resultado es lo que debería de medir un cliente y es un panorama ideal que tu cliente quiera solamente medir tus resultados porque te deja mucho más tiempo para hacer el posicionamiento y tenés que gastar mucho menos tiempo en hacer informes. Es es un comentario meramente personal, pero si lo que se buscan son resultados y no informes mensuales, ni semanales, ni diarios, sería ideal no hacer ese informe, aunque nosotros siempre, como PIMOD, lo hacemos mensualmente, pero siempre se va a medir en cuanto a los resultados. Sí, lo ideal sería que primero que nada sepas qué resultados de búsqueda para qué resultados de búsqueda está optimizando y si esos resultados de búsqueda realmente te van a ser útiles a tu sitio. Tal vez te esté optimizando para, como te decía, viajes por el Caribe, pero nadie busca viajes por el Caribe, sino que buscan tours por el Caribe, mucho más de lo que buscan la otra palabra. ¿Eso qué va a hacer? Que tengas menos visitas. Capaz que estás en el primer puesto, sí, pero ¿y de qué te sirve si nadie lo busca? Es algo que siempre se debe analizar. Vamos a leer la pregunta de Agustina. Pregunta, ¿no es importante dónde están puestos los enlaces? Digo, si las visitas que llegan son personas que te interesan. Sí y no. La idea de los enlaces que se construyen normalmente no son para que los visitantes entren desde ahí, sino para darle popularidad al sitio web a través de Google. Sería ideal que podamos poner un link en un lugar donde después la gente le haga clic, pero no es el panorama real. Sí es importante dónde están los enlaces, pero eso lo pensamos nosotros y
Dale, Marieta, nosotros vamos a subirlo esto a nuestra página pimod.com y al canal de YouTube, así que va a estar para mirarlo después. Sí, en definitiva, muchas gracias a vos por mirar. Que pasen. En definitiva, sí es importante dónde están los enlaces. Es importante hacer todo un reporte acerca de dónde están cada uno de los enlaces. Nosotros, digo, en el peor de los casos, lo podemos hacer, lo hacíamos, pero comprobamos que no es efectivo porque no aporta nada a la campaña SEO ni a los datos en general. Si yo pongo un enlace, vamos a poner un ejemplo, un sitio, por ejemplo, que algunos lo conocen, algunos no. Si yo pongo un link ahí, que la gente le haga clic o no, es cuestión un poquito de suerte. Pero la popularidad online que me puede dar ese sitio puede no ser cuestión de suerte, ¿sí? Y eso es lo que va a leer realmente Google, no la visita que haga la gente en base a un enlace, sino dónde ha puesto el enlace y quién me enlaza y quién no. Nada más que eso. Espero que haya quedado contestada la pregunta, si no, me puedes decir y te explico un poquito más. La popularidad online funciona así. Un enlace que apunta a mi sitio es un voto para Google. Un enlace que apunta a mi sitio vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un sitio web de publicidad en Internet y tengo un montón de enlaces que provienen de páginas de contenido explícito, no le va a restar puntos en vez de sumarle. Si en cambio esos enlaces provienen desde páginas que hablan de marketing y otro tipo de cosas, esos puntos, esos votos me van a sumar. ¿Se entiende? En definitiva, los enlaces son votos a favor o en contra y dependen desde dónde provengan para ver si son a favor o en contra. ¿Se entiende? Ahí está. Que el enlace esté hecho. Tiene que tener ciertas características, como por ejemplo que no puede ser simplemente poner el enlace en el comentario de un blog, sino que debe ser un artículo. Tiene que tener los anchor text correctos, que fue algo que mencionamos anteriormente, lo de los anchor text, y ciertas características, pero sí, con que el enlace esté, alcanza. No importa que la gente le haga clic, porque eso Google no lo mide. No exactamente, mejor dicho. Igual, siempre todo lo que sume a visita es bueno, por lo cual si la gente le hace clic, mejor, pero no es primordial. El enlace simplemente con que esté en un sitio web de calidad alcanza. Bien, sigamos un poquito con los resultados de búsqueda analizados y cómo funcionan. Ahí está. Por favor, a las órdenes. Vamos por ejemplo, si nosotros pusiéramos diseño web Uruguay, aparecería un resultado de búsqueda con un +1, que en este caso fue un ejemplo que me hice yo mismo. Te repito entonces lo de los puntos a favor o en contra. Si vos tenés una página de marketing, varias páginas que hablen de marketing, te da puntos a favor. Si tenés una página de publicidad y marketing, pero tenés sitios web de restaurantes, no es que no te den, en ese caso no te darían puntos en contra, pero seguro que no te van a sumar en nada. Puedes tener millones y no van a aumentar realmente tu popularidad. ¿Me explico? O sea, lo que importa es el enlace desde donde provenga, que provenga desde sitio web que hable de la misma temática y que te recomiende, entre comillas. Bien, si nosotros buscáramos un término, este es un ejemplo simplemente que pusimos, al cual yo le puse +1 mientras estaba logueado, volví a repetir la búsqueda y me pasaba que me aparecía, tú has hecho +1 de los resultados de búsqueda, o sea, 150. ¿Qué significa esto en definitiva? Que nosotros podemos optimizar en base a los +1 la cantidad de gente que nos visita y en base a círculos de gente conseguir visitas más adecuadas para nuestro sitio. Sigamos un poquito entonces. Hay otras técnicas que se componen con
se complementan con la del blog y media, que son las de link baiting, o sea, le llamamos contenido viral. La creación de contenido viral que incite a compartir nos puede ayudar muchísimo a generar contenido de calidad de utilidad. ¿Alguien más se le tilda bien? ¿Se le tilda alguno más? ¿O se escucha bien? Bien. Puede ser algún problema con el audio ya. Genial. Entonces, seguimos. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, entonces seguimos entonces. Contenido viral estábamos. Contenido viral que incite a compartir. Si nosotros generamos un contenido de calidad, vamos a lograr que al publicarlo por la web y las redes sociales, sea compartido, sea viralizado, lo cual va a aumentar en cuanto a la popularidad dentro de la red social y externamente para Google, aumentando nuestro posicionamiento. El contenido debe tener siempre el enlace que deseemos obtener con el anchor text adecuado, como habíamos comentado, lo cual si se gestiona, se debe tomar muy en cuenta que sean variados, adecuados. La gente normalmente no edita el contenido, así que por cada persona que comparta en un sitio web, tendremos un link que apunte hacia nuestro sitio. Digamos, si yo comparto desde mi sitio web o desde el sitio web de Pimod el video con el webinar y la gente lo comparte muchas veces, van a ser muchos puntos a favor, los likes, en base a lo que compartan, en los más uno. Eso va a aumentar en definitiva la popularidad del sitio. Sigamos un poquito entonces. Comentemos sobre las distintas posibilidades que tenemos para hacer link building. Por ejemplo, el contenido en video. Generar videos, webinars, how-to, que se les llamaría los tutoriales, publicarlos en tu blog y compartirlos. Esto es algo que, por ejemplo, nosotros vamos a hacer justamente para esto, los webinars. Para tener contenido audiovisual, informar a nuestros clientes o capacitar a nuestra audiencia, pero además tener contenido para compartir y tratar de mejorar siempre el posicionamiento de la empresa en las redes sociales y en los buscadores. Infografías, esto es algo que está... Vale, luego lo ves entonces. Saludos, gracias por mirar. Las infografías, no sé si saben lo que son, pero básicamente es contenido mostrado de forma muy visual, muy prolija. Luego voy a mostrar una si quieren, para que sepan lo que es. Se pueden utilizar las infografías para atraer y mantener usuarios, normalmente están muy bien hechas para que el usuario las quiera mirar, son información muy interesante normalmente, y siempre se van a publicar desde nuestro blog, buscando que compartan con los botones sociales, que le den like, me gusta, más uno, y acá venimos al punto clave de hoy en día, junto con Google Plus y Facebook, que es Twitter. Siempre vamos a insistir en tener un blog. Si no tenemos un blog, tenemos un montón de puntos en contra a la hora de posicionar el sitio. Vamos a compartir el blog en Twitter. Para los que no saben lo que son hashtags, son las palabras que nosotros ponemos en los tweets para relacionar nuestro tweet con determinadas temáticas. Si nosotros quisiéramos publicar, por ejemplo, en nuestro blog este webinar, podríamos poner el hashtag y van a haber un montón de personas buscando eso y van a entrar tal vez al webinar y verlo. ¿Qué genera eso? Que mi página del blog que tenga el webinar se va a ver relacionado con la palabra webinar, por ejemplo. Podríamos hacerlo con cualquier otra palabra y siempre va a estar aumentando la popularidad de nuestro sitio. Siempre va a ser un público realmente interesado. Sí, actualmente todas las redes sociales lo hacen. Bueno, Francisco, gracias por venir. Hasta luego. Sí ayuda, al igual que todas las redes sociales, como te decía Silvia. Es muy importante trabajarlo todo conjuntamente, pero sí ayuda y ayuda sobre todo a generar visitas de un público interesado en un tema. Si ahora nosotros usamos hashtags que no tienen nada que ver, simplemente porque sabemos que son muy populares esos hashtags,
eso no me va a generar nada y no me va a vincular a nada relacionado con, lo cual no me sirve. Pero bien estudiado y bien hecho, combinando las posibilidades de un SEO con un Community Manager, realmente es algo de gran utilidad, lo hemos comprobado, lo hemos demostrado en este último tiempo acá adentro y realmente funciona. Acá en Uruguay no. Acá en Uruguay todavía no, pero sí, Pinterest pinta a venirse para arriba. Acá en Uruguay no mucho, no sé cómo está en Argentina Pinterest, pero sí, va a ser una de las redes sociales que predomine porque la facilidad de uso y demás le han copado mucho. Sí, puede ser, puede ser. ¿Ves? Eso, por ejemplo, está bueno analizarlo. Sabemos qué tipo de género o qué tipo de edades y qué tipo de gustos entran en una red social. Podemos saber qué compartir y qué darles para siempre estar aumentando la popularidad de un sitio y de una empresa completa en los buscadores y en las redes sociales en general. Eh, Acá en Uruguay realmente conozco muy poca gente que usa Pinterest por ahora y todavía no es demasiado potente para acá. Pero para allá puede ser que sí, porque, bueno, puede haber llegado un poquito antes y viralizarse de forma más rápida, pero también, sí, va a ser tomado en cuenta. Actualmente, Analytics, que es una herramienta que Google ofrece de forma gratuita, antes no mostraba las visitas que provenían de... Antes no lo mostraba, ahora lo empezó a mostrar y eso fue, no sé, hace 6 meses más o menos, por enero, que ya me venía diciendo a mí que lo próximo que se venía en cuanto a SEO eran las redes sociales y efectivamente el cambio de algoritmo de Google bueno, cambió todo lo que era SEO y unos cuantos dolores de cabeza, pero descubrimos las posibilidades del SEO y el social media y la potencia que esto puede llegar a tener y que además no va a ser penalizable en ningún momento porque realmente es buscar crear contenido de calidad, buscar generar links de calidad, porque la gente son los mismos que los comparten y que nos están dando esos links, y la misma gente es la que nos está dando los +1, nosotros, o sea, seríamos penalizados si creáramos 1000 cuentas de Facebook y le pusiéramos +1 a nuestras cosas, lo cual sería eh, imposible, pero si alguien hiciera eso, ahí sí sería penalizado, pero haciéndolo de esta forma y de la forma correcta, nunca van a obtener una penalización ni ahora ni de acá en más. En definitiva, las visitas que provienen de redes sociales, incluso hasta Taringa la toma como una red social y te la define dentro del sector sociales y lo contabiliza. Realmente la potencia de eso es enorme y va a serlo todavía más porque es una forma real de decirle a los buscadores qué es realmente interesante para los usuarios. Sigamos entonces con lo de Twitter y el público interesado en el tema. ¿De qué me sirve que el público esté interesado en el tema? Que va a generar una visita de calidad, por lo cual no se va a generar ni va a terminar en un rebote. Recordemos que los rebotes son cuando un usuario se clica en un link y automáticamente lo cierra porque no le gustó lo que vio, no visitó el sitio, no pasó tiempo, no hizo clic en ninguna otra parte del sitio, dentro del mismo sitio no hizo nada, sino que se fue de primera porque vio que no le servía y que no era lo que esperaba o buscaba. Eso es un rebote y si utilizamos bien los hashtags de Twitter vamos a obtener un porcentaje de rebote bajísimo que nos va a ayudar un montón a aumentar la popularidad del sitio. Sigamos entonces. Vamos a hacer un par de conclusiones y luego voy a dejarles un espacio para si alguno tiene más consultas. ¿Cómo entonces vamos a trabajar en base al social media, que es como lo han denominado en Estados Unidos? Una de las conclusiones principales es que no solo el link building aumenta la popularidad del sitio, sino que hoy más que nunca debemos ser sociales, lo que se ve más en las comunidades y foros de SEO en Estados Unidos. ¿Qué queremos decir con esto? Que las técnicas han cambiado, no se ha ido ni ha desaparecido de todo el link building, pero debemos ser sociales y realmente generar contenido que ayude a aumentar la popularidad en las redes sociales de nuestro sitio. Generar contenido viral, webinars, tutoriales, infografías, cosas que a la gente realmente le interesen. Hagamos cosas para la gente, no para los buscadores. Ya me parece que pasó el tiempo de hacer contenido falso para los buscadores y no orientarse en los que son, en definitiva, para los que realmente deberíamos estar haciendo el sitio.
tener un blog es de suma importancia porque tener un blog es lo que nos va a dar un espacio para generar contenido web de forma fácil y rápida, mantener nuestra página completa actualizada y publicar noticias, tener contenido para compartir y demás. Tener un blog es un punto clave a la hora de hacer un buen o un perfecto posicionamiento. Ayudarse a los community managers para aumentar la popularidad online, para aumentar la popularidad de tus redes sociales, Facebook, Twitter y Google Plus como principales. Esto no quiere decir que no vaya a cambiar, pero actualmente son las principales. Google normalmente cambia cada 2 por 3 cuando necesita. Simplemente cambia el algoritmo y dice, no, hoy Facebook ya no es importante, ahora me sirve Pinterest, entonces pone a Pinterest como primer enlace social en cuanto a importancia. El contenido de calidad, esto es otra conclusión que debemos tener siempre. Si vamos a estar compartiendo cosas en redes sociales y esperamos a que realmente a la gente le guste, le cope y lo comparta y le dé likes, etcétera, debemos tener un contenido que sea de calidad de verdad. No podemos hacer un post con cualquier cosa y pedirle a todos nuestros amigos, che, ¿me pones más uno? No, eso realmente no va a funcionar nunca. La presencia online, formar parte de todas las redes sociales y comunidades relacionadas a nuestro sitio. Hay muchas comunidades que la gente no conoce porque no son tan populares, que son comunidades de marketing, específicamente de salud, específicamente de turismo, específicamente. Y tener una presencia online en esos lugares, por más allá de que no hagamos mucha cosa en ellos, siempre nos va a estar ayudando y son más redes sociales en las cuales nos vamos a estar posicionando siempre. Bueno, les voy a dar un espacio para que hagan las consultas que tengan. De mientras voy a dejar de con la cámara. Ahora vamos a echar un poquito de eso de Asmal Word. Hasta luego, gracias a todos los que se están retirando y han agradecido. Acerca de Asmal Word, realmente no es muy conocido por acá, por Latinoamérica, por lo menos no me ha llegado muy buena información. Si fuera más popular, funcionaría un poquito mejor, pero realmente hay mucho mejores técnicas en cuanto a eso. Para ver los enlaces que tiene la competencia, hay herramientas de SEO para eso. Una forma es poner, por ejemplo, esto. Mirá, si vos buscas eso así en Google, tal cual, link, 2 puntos y el nombre del dominio que quieras buscar, van a aparecer todos los enlaces que Google esté leyendo de ese sitio web. Si nosotros quisiéramos saber los enlaces que apuntan a Pimod, podríamos poner link y pimod.com. Entonces ahí sabemos cuántos enlaces apuntan a mi sitio para controlarlo y también los enlaces que apuntan al de la competencia. También hay otras herramientas, son pagas y preferiría no recomendarlas porque sería recomendar cosas relacionadas a otras empresas. Eh, Bien, Rafaela, que sos community manager. No es ideal y lo que me decís de compartir, justo lo estuvimos hablando el otro día, es muy importante. Lo de compartir una imagen y ganarte tal cosa, en Facebook es ilegal. No está permitido, eso lo consideran como un sorteo y los sorteos solamente se pueden hacer por aplicaciones de terceros y con la previa con unos términos y condiciones y demás, y hay que cumplirlo, y hay que desvincular además a Facebook en los términos, las condiciones legales, para realmente poder hacer un sorteo. Sí, nosotros también lo hemos hecho y no somos partidarios de eso, es verdad que pasa y no es lo ideal. Sí sumaría siempre y cuando haya un enlace, pero es ilegal, entonces una empresa seria no debería hacerlo. Eh, Respondiendo a tu pregunta, si es válido para SEO, sí, es válido, pero es ilegal, así que una empresa no puede hacerlo. Esa sería la respuesta.
La escena en cuanto a SEO es que cada vez sí más empresas invierten en SEO. El SEO no está creciendo en cuanto a costos. Normalmente los costos del servicio son los mismos. Y dependiendo del tipo de empresa, dependiendo de la competencia y demás, sí los resultados pueden variar dependiendo de la inversión. Tomemos en cuenta que si nosotros queremos posicionarnos para un término de búsqueda que es muy difícil o casi imposible, si a mí me vinieran a decir que quieren posicionarse para el término de búsqueda simplemente hoteles, yo les diría, va a estar difícil, vamos a estar un año y medio como poco y ahí el panorama puede ir cambiando. Pero si me decís, me quiero posicionar para un término de búsqueda hoteles en Buenos Aires, ahí podría ser bastante más fácil porque es algo más largo, es algo menos buscado, es algo menos optimizado y va a ser siempre más fácil de posicionarse. Siempre va a variar, depende, el término de búsqueda depende de la empresa. Nosotros normalmente no les damos mejores resultados porque inviertan más. Lo que nosotros ofrecemos es, tarde o temprano te vamos a dejar en la primera página. Es así de sencillo. Y tarde o temprano vas a quedar entre los 3 primeros lugares. Esos plazos, bueno, los establecemos dependiendo de, ahí sí, el término de búsqueda, el sitio, el contenido del sitio, la disponibilidad para poder hacerle optimización on-page, dependiendo de todo lo que se haga, lo que nosotros estimamos de tiempo para ofrecer el resultado. No sé si responde tu pregunta. Bien, ¿alguna duda más? Bien, si no hay más dudas, nos vamos a despedir por hoy. Mi nombre es Diego Galo, en nombre de Pimod. Y bueno, muchas gracias por atendernos a todos. Los voy a dejar ahora con... Bien, bueno, muchas gracias Santiago, que pases muy bien y gracias por participar. Nos vamos a despedir, los voy a dejar con la web de Pimod ahora y luego va a estar subido a la web y al canal de YouTube el video por si lo quieren volver a ver y bicharlo con un poquito más de tranquilidad. Saludos a todos, que pasen muy bien.